hay que leerlas todas, pero básicamente aquí hay que leer la carta a los Gálatas para ir comprendiendo un poquito lo que vamos a ir viendo de Pablo. Porque vamos a ir al mismo tiempo utilizando Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir trabajando con las dos líneas, Hechos de los Apóstoles y las cartas, y entonces es importante que vayan leyendo, por favor, para ir comprendiendo. Se fijan que en la anterior diapositiva, esto es lo que hemos hecho. Cuando vimos la parte literaria de Pablo, la parte biográfica, la parte histórica, la parte teológica y la espiritual, lo que hicimos fue conocerlo, ¿verdad? Conocerlo, ponerlo en contexto. No sé si tienen dudas, preguntas o algo en relación a eso. Para conocer su persona, o sea, cuando nosotros queremos conocer un escrito, debemos conocer la persona, debemos de conocer su contexto, debemos conocer su mentalidad para entender lo que está escribiendo. Luego lo que tenemos que conocer es a quién se dirige, quiénes son los destinatarios. Y luego lo que también tenemos que ver es qué es lo que él quiere comunicar, ¿verdad? Entonces, por eso esta diapositiva dice que conocer a San Pablo debe servirnos para despertar nuestra conciencia sobre la propia identidad. ¿Por qué? Porque Pablo pues tenía una identidad, pero esa identidad se vio quebrada en el momento del encuentro con el resucitado. Ahí en la agenda también les puse, no sé si al fin lograron leer las tres conversiones, ahí les puse las citas y todo, si lograron leerlas o no. Betsy, yo sí estoy un poco, no entiendo cómo entrar entonces a la plataforma o dónde lo pone usted, porque yo la vez pasada había dicho que no había leído, pero sí había leído lo que usted puso en avisos. Y ahí cabal decía todo lo que íbamos a ver en las introducciones y todo lo que teníamos que ir haciendo. Lo de los Gálatas, no sé cuándo lo subió, pero hoy estaba viendo yo el portal a las 12, ¿verdad? Y no encontré nada. Entonces, no sé, no estoy buscando bien, creo yo. Pero, por ejemplo, yo ahorita terminé ya Hechos de los Apóstoles, ya terminé. No Ok. leí que teníamos que ver Gálatas, pero entonces estoy un poquito como desordenada porque No, está bien, Beatriz, no hay problema. Mire, pues, usted tiene que entrar a la clase, al curso que se llama Hechos de los Apóstoles. Y sí. ahí en las sesiones, dice sesión 1, sesión 2, hoy estamos en la sesión 3. Entonces ahí yo pongo agenda día tal, que se supone la de hoy ya está escrita. Entonces, mañana cuando suba yo esta Esta grabación, grabación, ajá. la mando al WhatsApp y luego la mando al portal. Y cuando Sí. la subo al portal, pongo la agenda del otro lunes. Muy bien, voy a hacer Y más. entonces cuando la pongo, yo veo cómo voy a preparar la clase y qué necesitan ustedes leer. Pero si usted ya leyó Hechos, a mí me parece maravilloso. Y Sí, está entonces bien. a mí me gustaría que usted así, como no de memoria ni nada, que usted nos compartiera qué fue lo que a usted le llamó la atención, qué fue con lo que vio contradictorio, algunas impresiones de esa lectura. Ya. Mire, yo de plano en esto estoy en pañales, ¿verdad? Porque comenzando porque yo no recordaba o no he puesto atención que los apóstoles hacían muchísimos milagros, o sea, era lo que hacía Jesús, ellos lo imitaban a cabalidad, que hacían muchos milagros, había muchos prodigios, muchas señales, visiones, apariciones de ángeles, ¿verdad? Diciéndoles qué era lo que ellos tenían que hacer. A Pablo, pues yo sí sabía que él era perseguidor de los cristianos, pero no lo conocía tanto el temperamento de él, que sí, muy fuerte, y que ellos tenían una misión que era de fidelidad, más que todo de fidelidad, de amor, y no les importaban lo que ellos sufrían, ¿verdad? Pero ellos seguían evangelizando. Y Muy bien. eso habla de tantos lugares que recorrieron que yo creo que por eso nuestros papas, ¿verdad? Tienen también esa misión de recorrer tantos lugares en el mundo para llevar el evangelio a todas partes.
Sí, puedo sacar muchísimo, o sea, yo sí iba escribiendo más o menos lo que me iba impactando como de cada capítulo, ¿verdad? Pero muy interesante porque no sabía yo que eran el reflejo de Jesús, de verdad que, y lo de los 40 días que se les apareció Jesús, pero no era Jesús en sí, sino que era por medio de ángeles, ¿verdad? Que estaba con ellos y el Espíritu Santo que nunca los abandonó. ¿Verdad? Muy bien. Y en relación Sí. a las 3 narraciones de su conversión, ¿vio algo? Es que eso sí. Yo puedo sí. hablar ahí, licenciada, Sí, si sí, por puedo. favor. Sí, por Mire, favor. yo hice un estudio de eso y, digamos, en Hechos 9, el relato es contado en tercera persona. Muy bien. Digamos, Pablo iba caminando hacia Damasco y entonces vio en el camino, ¿verdad? Muy bien. Todo esto. Luego, en Hechos 22, Pablo cuenta su historia directamente, en Muy primera bien. persona. Dice dónde nació y que es judío. Eso no lo dice en el 9. Y luego habla de lo que hacía, que era mediodía y lo que le pasó, ¿verdad? No sé por qué, yo le tengo una pregunta ahí a usted, ¿por qué dice Jesús Nazoreo y no dice Jesús Nazareno? No sé por qué. Bueno, pero luego el 26 es muy bonito porque es un discurso que Pablo le hace ante el rey Agripa. Porque como él era romano, él tenía derecho a juicio. Y entonces ahí le dice que lo juzgan, que a él lo están juzgando por la esperanza de creer en el cumplimiento de lo que Dios le dijo que hiciera. Y habla entonces de lo que hizo. Pablo entonces le cuenta su historia al rey Agripa. Esas son las 3 diferencias. Muy bien. Ahora, las diferencias. Eso está perfecto, perfecto, Mariel. Ahora, en relación a la experiencia, ahí usted ya narró que él en una da un poco de biografía, en otro hace un poco de historia, entonces es como la introducción. Ahora, a él se le... ¿Sí, Mariel? A él se le cae el velo que tenía en los ojos. Yo creo que esa es la experiencia y en Hechos 9 dice que es físico, pero yo creo que es del alma, porque él que era un encarnizado perseguidor, a él él cambia totalmente, pero usted nos explicó la semana pasada que eso no fue del día a la noche, que eso fue poco a poco, que incluso se fue 3 años a recluir, él fue creciendo poco a poco, pero como él sabía las escrituras a la perfección, ¿verdad? Porque él estudió con Gamaliel en Jerusalén, entonces en Jesús se cumplieron todo lo que él sabía en las escrituras. Muy bien, Mariel. Eso es lo que yo siento que Perfecto, las dos, tanto Beatriz como usted, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Licenciada, a mí me llama la atención en la primera narración. Sí, Julita, sí. En Hechos 9, que cuando él entró a Damasco, porque en los 3 narraciones le dice el Señor que vaya a Damasco, ¿verdad? Que entre a la ciudad. Y la primera dice que él permanecía en oración. Me llama la atención porque él sí, definitivamente fue impactante para él lo que sucedió. En los otros no dice, pero ahí sí dice que él permanecía en oración hasta que llegaron a orar por él, ¿verdad? Que llegó Ananías, ¿verdad? Ajá. Entonces esa parte me llama a mí la atención que él fue que ahí sí que una cuestión bien impactante porque pues no cabe duda que sí sintió que era algo diferente, especial, y para que el Señor le hablara, ¿verdad? Ok, y muy es tan bien. fuerte eso que él se bautizó, ¿verdad? Y el Señor le dio la misión, ¿verdad? Que iba a ser especialmente para los de otras naciones, ¿verdad? Muy bien. Para los gentiles. Destinado para eso, sí, lo había escogido. Muy bien. Me llama mucho la atención que alguien que peleaba contra Jesús, él lo escoge para hablar de Dios, ¿verdad? Y para hablar de él a todas las naciones, ¿verdad?
pareciera que él era el menos indicado, pero los planes del Señor son otros, ¿verdad? Pero estaba preparado, sabía las escrituras, pero al dedillo. Perfecto. No era cualquier persona. Notaron en la narración que se hace de las distintas, de la conversión de las tres que hace Hechos de los Apóstoles, notaron que en una, una luz lo ciega, en otra es una voz que le habla. Oye. En otra es solo él lo experimenta. ¿Notaron eso? No solo los otros no lo miran. Una pregunta. Los otros no lo miran. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, claro. No me acuerdo en qué parte él dice que Pablo 3 veces le pidió a Jesús que le quitara un aguijón, pero él no quiso porque dijo, me complazco en tu... Te basta con mi gracia. Te basta con mi amor. Pero en una de estas, en esta dice, permítame, ahorita le leo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, pero en unos lados dice, nadie sabe cuál es el aguijón de Pablo. Entonces, no sé si, no entiendo ahí. Bueno, lo que pasa es que por eso vimos un poquito su biografía, su historia, para conocer su contexto. O sea, obviamente Pablo es una persona apasionada, ¿verdad? Cuando fue fariseo, él estaba convencido. Y entonces hoy vemos lo que dijimos hace 8 días, que la forma como se narra la experiencia, acuérdense, primero era una manera oral. Claramente, cuando vemos aquí que hay 3 narraciones, quiere decir que oralmente existían esas 3 narraciones. Y que la comunidad de Lucas no quiso quitar ninguna de ellas porque en las 3 había riqueza. O sea, ahí ya hay un razonamiento conclusivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que a la comunidad de Lucas no le interesa la historicidad del relato, o sea, contarnos un acontecimiento tal como pasó, sino que lo que le importa es el hecho, o sea, tuvo un encuentro con el resucitado, algunos dirán que vio una luz, otros dirán que fue una voz, otros dirán que... El hecho es que Pablo tuvo una experiencia con el resucitado y pasó de ser perseguidor a ser misionero del resucitado. Y perseguido, pues todo lo perseguían a él, ¿verdad? Sí, ¿Cuántas veces va a caer a la cárcel? Exacto. Entonces, fíjense que les estoy dando ahorita una clave de comprensión. O sea, la narración, ¿por qué se colocan los 3? ¿Por qué se colocan los 3 relatos? Porque como antes de escribirlo era de una manera oral, definitivamente si hay 3 relatos ahí, es que existían esas narraciones orales, porque acuérdense que la escritura de los evangelios es recopilación de las narraciones, de los hechos, de la colección de dichos y hechos de Jesús. Entonces, obviamente existía esta narración. No se quita ninguna. ¿Por qué? Porque a la comunidad, acuérdense que decimos que es importante saber qué mensaje se quiere transmitir. Pues no es un relato histórico en el sentido que nos quiera narrar los hechos cronológicamente e históricamente, pero sí nos quiere narrar un hecho fundamental que es el encuentro de Pablo con Jesús resucitado. Ahora, por ejemplo, como dice Carolina, ¿por qué Nazareo? ¿Por qué la aldea de Nazaret se llama Nazaret? Porque ahí habitaban los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Eran un grupo de personas. Los habitantes de Israel. De Nazaret. Era un grupo de personas que esperaban la venida del Mesías y tenían ciertas características como su pelo más largo. Por ejemplo, si ustedes ven
la historia de Sansón, ustedes van a ver que él era un nazareo, tenía esas características. Entonces, todo esto, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo la historia. Luego, lo que decía Beatriz, ¿qué pasa? El intento de la comunidad de Lucas en este segundo tomo de Hechos de los Apóstoles, no, los apóstoles no hacen milagros, no hay nadie que haga milagros, no hay ninguna persona, ni siquiera María. Es Jesús a través de su espíritu, o sea, el espíritu del resucitado, que va primero, que en Pentecostés pues tienen la experiencia de ir comprendiendo la escritura, de ir entendiendo el acontecimiento de su muerte, que primero los tenía tan asustados y tan escondidos. Entonces, es la acción del Espíritu que les recuerda las enseñanzas de Jesús, que les hace comprender el momento de la pasión y la muerte y que hoy lo experimentan resucitado. O sea, Hechos de los Apóstoles, y esto que lo sepan ustedes para siempre, no hay nadie que haga milagros. Es Dios quien actúa en las personas en la medida que estas personas se lo permiten. En el caso de Pablo, pues ya vieron ustedes que Pablo va a hacer ciertas cosas, pero ustedes no van a ver que Pablo, bueno, más adelante en Hechos van a ver algunas cosas como que podrían llamarse como maravillosas que hace Pablo. Pero lo que intenta la comunidad de Lucas en los primeros capítulos de Hechos, de 1 al 9, que ahí todavía no entra Pablo. Pablo entra hasta el capítulo 9 después de la muerte de Esteban. Entonces los primeros 9, 8 capítulos se intenta ver cómo la acción de Jesús, ahora resucitado, sigue actuando, haciendo el bien a través de quienes se lo permiten. O sea, su espíritu está vivo y está actuando. Y entonces ahí ustedes van a ver incluso el relato de la muerte de Esteban, es exactamente igual a Jesús, ¿verdad? Tiene los mismos pasos. Y decíamos en la clase anterior, en la sesión anterior, que Pablo, a partir de su conversión, va a tener los mismos procesos de Jesús de Nazaret. Entonces, es esta diapositiva. Eso no es que nosotros ahorita estemos, que dijera yo, conociendo a un personaje de hace 2000 años como un tema histórico. Aquí está la diapositiva. Conocer a San Pablo debe servirnos para despertar nuestra conciencia sobre nuestra propia identidad. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? Si somos cristianos, ¿qué parte de lo que vive Pablo vivimos nosotros? ¿Qué parte de lo que vivieron los apóstoles? Ustedes se fijan, por ejemplo, todavía el sábado, pues vemos la elección, porque se está leyendo Hechos de los Apóstoles, vemos la elección de Matías sucediendo como sucesor de Judas, porque necesitaban tener 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, como ellos se ponen en oración y ellos le permiten al Espíritu del resucitado, que va a ser el Espíritu Santo, que nosotros vamos a llamar así, ¿verdad? Entonces, el Espíritu del resucitado, que no es otra cosa que el amor entre el Padre y el Hijo, que entonces va a iluminarlos, va a ayudarlos a discernir quién es la persona adecuada. Hay 2 y entonces eligen a Matías. Después en los primeros capítulos se van dando cuenta de las necesidades de las comunidades. Entonces, los apóstoles llevaban el mensaje, el querigma, que no era 2 cosas, sino que el anuncio de anunciar a Jesús que está vivo y denunciar que lo mataron y por qué lo mataron. Entonces, pero había necesidades, había pobreza, entonces ellos también otra vez se ponen en oración y con la ayuda del Espíritu Santo escogen a personas que puedan servir, ayudar, eso se llama diaconía
el servicio del diácono, porque ellos no pueden darse abasto. Y así es como se va empezando a desarrollar las comunidades con cierta organización. Ese es el propósito de Hechos de los Apóstoles. Y decíamos de que el título del libro, Hechos de los Apóstoles, pues no es tan fiel, ¿verdad? Porque realmente no se habla de tantos apóstoles, aunque a lo largo de Hechos van a aparecer varios nombres que no van a ser nombrados como apóstoles directamente, pero básicamente sí lo fueron, ¿verdad? Porque estaban al servicio. Y entonces así es como vamos viendo la sucesión que se va desarrollando. Y la muerte de Esteban, pues es totalmente importante, ¿verdad? Porque hace de que la persecución se desarrolle, que ellos salgan de Jerusalén y entonces se van para otros lugares, Pablo que los va persiguiendo. Entonces aquí hay una doble función. Disculpe, sí. Hablando de Esteban, yo creo que es importante porque yo leí también que al parecer Pablo es considerado como el relevo de Esteban. Bueno, de alguna manera es lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? De que los apóstoles no viven eternamente, incluso ya en el año 64 todos murieron, pero Hechos de los Apóstoles está tratando de llevar un mensaje cómo ellos se empiezan a organizar y empiezan a delegar, ¿verdad? Con determinados nombres. Estaban los presbíteros, que eran los ancianos, luego los diáconos, que estaban al servicio, los apóstoles, que eran como los pilares de este movimiento, y así se empiezan a desarrollar conforme se va leyendo Hechos de los Apóstoles, pues se van incluyendo incluso nombres de mujeres. Entonces, cómo las comunidades se van desarrollando y cómo Pablo va a tener una función muy importante, porque al ir él para la parte del Asia, ¿verdad? Y llevar este mensaje, pues él se va a dirigir primeramente a los judíos, pero como no aceptan el mensaje, entonces se dirige a los paganos. Entonces, todo eso es así como en una manera, en una línea así muy general, pero lo vamos a ir viendo más detalladamente. Pero para poner un enfoque central, lo que estamos haciendo no es tanto conocer desde la mente, desde el intelecto, sino más bien ir entendiendo de qué se trata ser cristiano, de qué se trata este movimiento y qué sentido tiene en nuestra vida realmente. De eso se trata. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es importante. Entonces, aquí vamos a ver otra parte de la biografía de Pablo como judío practicante, pero esto ya lo vimos. Entonces, lo voy a hacer como muy rapidito, solo porque esto ya sabemos que se llamaba primero Saulo, que después va a tener el nombre de Pablo. Ya sabemos que Saulo era el nombre judío y que tenía que ver con Saúl. Luego Pablo es el nombre básicamente que va a desarrollar, que tenía, no es que lo cambie, él tenía ese nombre. El Saulo era en hebreo, acuérdense que tenía él padres hebreos, pero luego Paulus, ¿verdad? Era el nombre griego. El nombre Saulo significa pedido. Lo encontramos en la escritura, el rey Saúl, tenemos muchos nombres de Saulo. Entonces, aquí lo tienen, el primer rey de Israel, pertenecía Pablo a la tribu de Benjamín y era el nombre que se ponía, tenía que ver con las relaciones que existían. Luego, Pablo es el nombre greco-romano, ¿verdad? Que se utilizaba especialmente en esta área de la población. Acuérdense que Roma había abarcado todo eso y significa pequeño. Quiere decir que él no era un personaje como muy alto, ¿verdad? Pertenecía a ese mundo judío por sangre. Todo eso ya lo vimos. En qué parte quedaba Tarso, por qué pertenecía a Roma, pues era ciudadano romano, ¿verdad? También ya lo vimos.
de la tribu de Benjamín. Ya vimos también que había sido educado, formado por Gamaliel, que se dirige a los judíos de la diáspora. Él mismo era un judío de la diáspora porque había vivido. De la diáspora significa que no están viviendo en Palestina, ¿verdad? Y vivía en una sociedad con una mentalidad griega. Esto hace de Pablo un personaje interesante porque no tenía una mentalidad cerrada. Es como cuando la gente ha viajado, ¿verdad? Que conoce otras culturas, otras costumbres. Entonces, de alguna manera, su mentalidad está un poco abierta. Entonces, vemos cómo tuvo esa educación desde el principio en la sinagoga. ¿Qué era lo que ahí aprendían? Pues ya habíamos dicho también que en el tiempo de Pablo no había escrito nada del Nuevo Testamento, era la Torá, eran los salmos, eran los profetas y algunos proverbios o sabiduría, ¿verdad? Vive con sus padres, pues él realmente, pues como judío, el templo era importante, estaba consagrado como todo judío a vivir los mandamientos, la práctica de las virtudes, pero todo lo que era mandado, iba a la sinagoga como todos los niños, igual Jesús hizo lo mismo, ¿verdad? Ahí aprendió la Biblia de los 70. ¿Cuál es la Biblia de los 70? Pues ya era una Biblia que ya estaba traducida del hebreo al griego. Pero, ojo, no hay Nuevo Testamento. Ya dijimos, es la Torá, es lo que dijimos aquí, la Torá. Salmo, cuando está hablando de la Biblia desde el texto, desde Pablo, cuando Jesús dice en los caminantes de Maús, las escrituras hablan de mí, claramente no está hablando del Nuevo Testamento. Esto es lo que había. La Torá, los salmos, los libros proféticos, proverbios. Eso es lo que había. Entonces, sí queda claro eso, ¿verdad? La versión de los 70 ya es una versión traducida del hebreo al griego. Bueno, aquí también vemos que en esa formación, pues es siempre la madre, ¿verdad? La que inculca. Y a los 10 años aprendió, como todo judío, a leer la Torá, pero se inició con la tradición oral. Aquí tenemos una como enseñanza. Luego los padres pues lo envían a estudiar a Jerusalén como judío. Está en el templo, igual que Jesús. Todas estas partes lo vivían todos los judíos, aunque estuvieran en la diáspora. Por eso, cuando eran las fiestas judías, todos los judíos de la diáspora, o sea, los que están fuera de Palestina, regresaban a las fiestas judías, como la Pascua, Pentecostés, que eran fiestas que existían de las cabañas o de las carpas, ¿verdad? Luego, el Talmud ya es una versión de la Torá, pero ya más desarrollada, ya no solo ya va como más interpretada y más aplicada a una realidad distinta. Ese es el Talmud, que viene a ser la misma Torá, pero ya como desarrollada y aplicada para unas, ¿qué dijera yo? Unas situaciones o circunstancias diversas. ¿Por qué? Porque los judíos ya no están en Palestina, ya no están en Jerusalén. Entonces ellos tienen que ir acoplando, es una especie de inculturación. Entonces ahí vemos que se escribe lo que se llama el Talmud, ¿verdad? Para que ellos tengan ese conocimiento. Esto ya lo sabemos, que todas estas cosas están ahí, pero ya las hemos visto. Ya vimos que hablaba distintos idiomas, el griego, pues claro, era de Tarso de Sicilia, ese era un griego del pueblo, o sea, el griego koiné. Posiblemente también hablaba latín, ¿verdad? Porque estaba él, pues era ciudadano romano, tal vez no lo hablaba a la perfección, pero sí podemos saber que hablaba el hebreo y posiblemente el arameo también, ¿verdad? Aquí lo tienen, que eso lo aprendió en su casa. Okay. También sabemos en Hechos de los Apóstoles que tenía un trabajo, ¿verdad? Que era tejedor.
de tiendas de campaña. Y eso lo tenemos más adelante en Hechos. Aquí tienen ustedes cómo tejía. Entonces él desarrollaba ese oficio y lo desarrolló aún como misionero. Él realmente es un hombre trabajador. No, en sus cartas él va a decir que él no vive de la misión, sino que él se ganaba la vida con su propio trabajo, o sea, con este trabajo, ese oficio. Estos datos los tenemos en Hechos de los Apóstoles. En uno de los capítulos finales va a decir que Aquila y Priscila son amigos que él encuentra y tienen el mismo trabajo y se unen para trabajar. Y en una casa que él alquila, es ya final Hechos de los Apóstoles, él desde ahí sigue la misión. Entonces vemos cómo el misionero pues no es una persona que se aproveche de este trabajo, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo que él está haciendo un trabajo para sostener su vida, al mismo tiempo va tejiendo una doctrina, porque lo que va desarrollando, Jesús nos dio una doctrina, él es el que lo va a ir desarrollando de acuerdo a las comunidades las necesidades o cómo estas comunidades intentan vivir el seguimiento de Cristo, ¿verdad? Y entonces es donde él trata de que todos tengan esa misma fe, ese mismo espíritu y explica, sobre todo en la carta a los romanos, que el espíritu tiene muchos carismas, o sea, la divergencia forma parte, la diversidad forma parte de las comunidades cristianas. Por eso los ministerios pueden ser muchos, pero el Señor es uno solo, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vemos que se dirige directamente a trabajar con los paganos, ¿verdad? Un hombre con pensamiento griego, muy, muy desarrollado el pensamiento. Organizador, va a llevar la organización romana, que es muy bueno, y como judío es apasionado. Aquí tienen las 3 características de sus raíces. Como griego, un pensamiento lúcido. Como romano, un estratega. Como judío, un apasionado en la religión, orgulloso de su identidad. Predica primero a los judíos y luego pues se ve cómo se desarrolla el tema en todos los gentiles. Gentiles son las gentes de los pueblos, que también se llaman paganos, ¿verdad? Se maravilla de la fecundidad espiritual que la fe en Cristo